días a todos. Mi nombre es Ángel Luis García Ayuste, soy el alcalde de Guadalix y lo malo que tiene hablar el último es que poco más va a poder aportar de los asuntos que se han tratado en esta cumbre norte de alcaldes y municipios afectados por la misma problemática. Yo también quiero incidir en que esta reunión no tiene ningún tinte político. Buena cuenta de ello es que aquí no importa la ideología de cada uno de los ayuntamientos, que es variado, sino que aquí lo que realmente nos interesa es sacar unos proyectos que son de interés para los municipios aquí presentes y que también nos tenemos que unir no solo para colaborar entre nosotros mismos, sino dirigirnos a otras administraciones tanto económicas como estatales. Como bien han dicho mis compañeros, los problemas son diversos, queremos ir de la mano para negociar lo mejor posible ante la administración y lo más inmediato es la Comunidad de Madrid para tratar con ellos el tema de residuos y la movilidad y lo que habían comentado del tercer carril del M607. Pero tampoco podemos obviar al Ministerio de Fomento porque tenemos ahí un proyecto importantísimo como puede ser la llegada del tren de cercanías a Soto del Real. Egoístamente cada uno de los municipios lo podemos pedir para nuestro, pero somos conscientes de que si realmente queremos que sea un proyecto tenemos que apostar para que llegue a Soto del Real y eso no tiene por qué ser perjudicial para Manzanares, ni para Miraflores, ni Guadalix, sino todo lo contrario. Seguramente nos podamos beneficiar de esa infraestructura. Como esta ha sido una primera reunión, pues es verdad que los temas que se han tratado, como bien han dicho, de movilidad, de cercanías, el tema de residuos son muy importantes, vamos a empezar a trabajar sobre ello, pero también hay otros asuntos, no de menor relevancia, pero sí de los que vamos a tener que empezar a trabajar, como pueden ser cuestiones de seguridad, cuestiones sanitarias. Yo he planteado aquí fórmulas de colaborar cuando tengamos que firmar convenios de colaboración, como ya lo hemos hecho en fiestas patronales, en apoyo de policía local o incluso el tema de autorizaciones de comisiones de servicio, pero eso seguramente lo tratemos en la próxima junta, que ya, como habían dicho Juan y Jorge, va a ser el próximo día 10 de mayo en Guadalix de la Sierra y si todo va bien seguramente se celebre en las instalaciones del Club Náutico Guadalix porque otra de las propuestas que tenemos que tratar en esta cumbre de alcaldes y de municipios es la importancia de que tenemos que aprovechar también los recursos naturales que son potenciales para nuestros propios municipios. Como puede ser, aquí tengo a la alcaldesa de Miraflores, el tema del parque, de los puertos, de Canencia, de Morcuera, el castillo de Manzanares y en el caso particular de Guadalix, pues las instalaciones de ese club náutico que yo creo que al final todo este tipo de infraestructuras o de recursos pues también puede suponer proyectos de ocio, de turismo y de empleo. También es un tema que nos vamos a apuntar para la próxima reunión de Guadalix, ya que todos estos pueblos pues al final necesitamos dar puestos de trabajo a nuestros vecinos. Colmenar Viejo tiene polígonos industriales y bueno, pues al final de lo que se trata de estos encuentros entre alcaldes es que saquemos todo lo mejor posible de nuestros municipios para ayudar al resto y que luego vayamos de la mano para poder solucionar aquellos problemas que nos van a afectar a todos los vecinos.